Buena, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar un paper que fue publicado en la revista RCNA, en la revista Radiographic. El nombre del paper es Imágenes del oído externo, enfoque práctico de las condiciones normales y patológicas. Este paper fue publicado en febrero 4 del presente año, del 2022, y este es el link para los que quieran ampliar un poco más del tema. Y aquí encontramos los autores del paper. Como tal, el paper presenta una descripción general de la anatomía del conducto auditivo, con discusión e ilustraciones de las condiciones patológicas comunes y poco comunes que afectan a estas estructuras, y un enfoque en las características de la tomografía y la resonancia, que pues son de interés para nosotros los radiólogos. Importante recordar que la tomografía suele ser la primera modalidad diagnóstico utilizada para evaluar el conducto auditivo externo y el método indicado para demostrar los cambios óseos, mientras que la resonancia proporciona una caracterización tisular excelente y permite definir mejor la extensión de la lesión y sobre todo la diseminación perineural del tumor. En cuanto a la anatomía del oído, tenemos que el hueso temporal se compone de 5 partes: la parte escamosa, la parte mastoidea, la petrosa, la timpánica y la estiloidea. En cuanto a la parte timpánica del hueso temporal, la forma del conducto auditivo externo, propiamente dicho, tenemos que es inferior al hueso escamoso y anterior a la porción mastoidea. Tenemos la fisura tímpano escamosa que separa la parte timpánica del hueso temporal de la porción escamosa del hueso temporal. También tenemos la fisura tímpano mastoidea, que no siempre está abierta y se encuentra en la parte posterior y paralela al conducto auditivo, y separa la parte timpánica de la porción mastoidea del conducto auditivo. Tenemos que el oído externo incluye la aurícula y el conducto auditivo externo. El oído externo está separado del oído medio por medio de la membrana timpánica, y el conducto auditivo externo como tal se divide en dos partes: el tercio lateral, que sería este que estamos señalando, y los dos tercios mediales. El tercio lateral del conducto auditivo externo es la porción fibrocartilaginosa, que se continúa con el pabellón auricular y está revestido de piel y contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas ceruminosas que producen el cerumen, mientras que los dos tercios mediales forman los dos tercios mediales del conducto auditivo externo están formados por el canal óseo y está limitado medialmente por una cresta ósea poco profundo y el anillo timpánico, al que se le une la membrana timpánica. Recordar que en el conducto auditivo externo tenemos las fisuras de Santorini, que son aberturas naturales en la cara anterior inferior de la porción cartilaginosa, y aunque estas fisuras no son visibles en las imágenes debido a su pequeño tamaño, sirven como una vía de propagación de las infecciones y de los procesos neoplásicos en ambas direcciones, ya sea desde el espacio parotidio o desde la articulación temporomandibular hacia el conducto auditivo externo o viceversa. Aquí vemos una resonancia de una paciente con una artritis séptica de la articulación temporomandibular izquierda, con extensión al conducto auditivo a través de la pared anterior y la fisura de Santorini. Esto es una imagen por resonancia en T1 con contraste, donde vemos el proceso inflamatorio agresivo que se origina en la articulación temporomandibular y que se extiende
hacia la nasofaringe y hacia el conducto auditivo externo. Esta imagen era para recordar la vía de diseminación, que igualmente ya lo hemos expuesto anteriormente en otra charla de las aberturas de Santorini. Aquí esta imagen, para hablar un poco de la anatomía, tenemos el foramen de Huske o foramen timpánico. Esto es una tomografía axial en ventana ósea que muestra el agujero o foramen timpánico. Tenemos que esto es un paciente sano que simplemente presenta un defecto del desarrollo en la cara anteroinferior o en la porción ósea del conducto auditivo externo, posteromedial a la articulación temporomandibular. Lo importante de esta diapositiva es de pronto recordar que este defecto no debe persistir después de la edad de los 5 años y que puede llegar a ser, se puede encontrar antes de los 5 años y es lo normal. Y no llegarlo a confundir con un tipo de fractura. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son hablar de las malformaciones del conducto auditivo externo. Entre estas tenemos la anomalías de la primera hendidura branquial. Tenemos que las anomalías de la primera hendidura branquial representan hasta un 8% de todas las anomalías branquiales y suelen ser quistes o senos paranasales cerca del conducto auditivo externo de la glándula parótida. Como tal, son el resultado de un cierre ectodérmico anormal de la primera hendidura, típicamente que se encuentra alrededor de la región preauricular o anterior o posterior al pabellón auricular y puede extenderse inferiormente hasta el ángulo de la mandíbula, ya sea superficialmente o incrustado dentro de la glándula parótida. Aquí en esta diapositiva lo que vemos son dos imágenes de una tomografía en ventana de tejido blando a nivel del conducto auditivo externo que muestra una masa quística, una lesión quística posterior al pabellón auricular compatible con un quiste de la primera hendidura branquial. Esto fue catalogado como un quiste tipo 1. Mientras que en la imagen señalada por B tenemos esto es una paciente, una niña de 16 años que refería secreciones esporádicas a través del conducto auditivo externo y lo que vemos es una tomografía coronal en ventana de tejido blando a nivel de las mastoides que muestra un quiste de la glándula parótida con un tracto sinusal que se extiende superiormente alrededor del conducto auditivo externo. La conexión como tal del tracto sinusal es superior hacia el conducto auditivo externo no se vio claramente en las imágenes, pero su apertura sí se identificó en la otoscopia directa. Esto fue compatible con un quiste de la primera hendidura branquial tipo 2. Recordar de pronto que la diferencia entre un quiste de la primera hendidura branquial tipo 1 y un tipo 2 es de características histológicas. El tipo 1 va a tener va a estar compuesto de solo tejido epidérmico y el tipo 2 va a estar compuesto de tejido epidérmico y mesodérmico. Aquí continuando con las malformaciones del conducto auditivo externo, tenemos el coloboma auris, el coloboma auris también conocido como seno preauricular o más raramente hoyuelo preauricular, es una anomalía congénita relativamente común que consiste en una abertura ciega en el oído externo que a menudo se ubica en o cerca del pilar anterior de la hélice. El diagnóstico como tal es clínico y la mayoría de estos senos paranasales, permanecen asintomáticos, pero pueden infectarse y causar secreción crónica y una formación de abscesos y de cicatrices. Aquí lo que observamos es en la diapositiva es una imagen por resonancia axial ponderada en T2 con supresión grasa y axial ponderada en T1 con contraste, donde observamos una lesión quística cerca del pilar anterior de la hélice derecha, adyacente a la glándula parótida. Y observamos también un trayecto sinusal que comunica con la superficie cutánea.
con una pequeña abertura en la región preauricular. Aparte pues del coloboma auris, esta paciente tenía pues, teníamos que pensar por el realce, en una infección superpuesta. En cuanto al conducto, otra anomalía, otra malformación es el conducto auditivo externo duplicado. Tenemos que el conducto auditivo externo duplicado se define como un segundo conducto auditivo, podemos decir que rudimentario, que coexiste con el conducto auditivo externo normal. Tenemos que representa una anomalía de la primera hendidura branquial y es poco frecuente, ya que se presenta en aproximadamente entre el 1 y el 8% de todas las anomalías branquiales. Y lo que observamos en las imágenes es, ejemplo, en esta tomografía con ventana eh, coronal y sagital, con ventana de hueso, es una duplicación del conducto auditivo externo separadas por el tabique óseo. Y en la imagen C lo que vamos a ver es la reconstrucción tridimensional que muestra dos canales separados a nivel del conducto auditivo externo. Vamos a hablar ahora de las fracturas. Las fracturas del conducto auditivo externo pueden ser el resultado de la extensión de una fractura del hueso temporal o el resultado de una impactación del cóndilo mandibular a la pared posterior de la articulación temporomandibular. Aquí lo que observamos en esta imagen sagital por tomografía en ventana de hueso es una fractura a nivel de la pared anterior de la parte del proceso timpánico del hueso temporal, que no debe de confundirse con la sutura tímpano-escamosa, que esta sí es normal y que se ve en la parte superior. Aparte, en esta imagen observamos líquido entre la cavidad timpánica y entre la cavidad timpánica y entre las celdillas mastoideas en relación con hemotímpano. En cuanto a las enfermedades inflamatorias e infecciosas, tenemos que la otitis externa es una inflamación difusa del conducto auditivo externo que también puede afectar lateralmente al pabellón auricular y medialmente a la membrana timpánica. Entre los patógenos más comunes de la otitis media tenemos las bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus son los agentes más comunes. Normalmente no se requieren estudios por imágenes y deben de reservarse para pacientes inmunocomprometidos. Y lo que vamos a ver, si se llegan a tomar imágenes, en este caso pues tomografías, vamos a ver ese engrosamiento de la membrana timpánica y la piel del conducto auditivo externo. Y cuando se asocia con tejido blando intraluminal que llena el segmento óseo del conducto auditivo, puede conducir al diagnóstico de una fibrosis del canal medial inducida por el proceso inflamatorio. Esto lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la otitis externa necrosante, tenemos que, o maligna, es una infección invasiva del conducto auditivo externo que ocurre típicamente en adultos mayores con diabetes mellitus y en otros pacientes inmunodeprimidos. La Pseudomonas aeruginosa es casi siempre el agente etiológico y más raramente la otitis externa necrotizante se puede estar asociada con organismos fúngicos como la especie Aspergillus o Candida. El diagnóstico como tal se basa en una combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio, así como la evidencia radiológica del compromiso de los tejidos blandos con o sin erosión ósea del conducto auditivo externo. La propagación como tal de la infección a las estructuras adyacentes generalmente ocurre a través de las fisuras de Santorini o del agujero timpánico persistente. ¿Para qué vamos a pedir imágenes en estos casos? Como tal, se necesitan imágenes para evaluar el grado de afección y controlar la progresión o remisión de la enfermedad.
La combinación del compromiso óseo y de tejidos blandos es el hallazgo de imagen más útil para respaldar un diagnóstico de otitis externa necrosante. Esta es una imagen de una tomografía de ventana en ventana de hueso en coronal que muestra el engrosamiento de la piel del conducto auditivo externo y observemos también la extensión del proceso inflamatorio a la base del cráneo, en la base del cráneo izquierda, lo que lleva a la erosión del tubérculo yugular y del cóndilo occipital medial. También tenemos erosión del hueso mastoideo a nivel del lateral. Recordar que una complicación importante que puede desarrollarse en estos casos es la osteomielitis de la base del cráneo, que es como tal una enfermedad potencialmente mortal causada por la extensión de la infección al hueso temporal, al esfenoides o a hueso occipital. En estos casos, la tomografía es ideal para la evaluación de las erosiones óseas, especialmente aquellas en el piso del conducto auditivo externa, como en este caso, y de la base de cráneo. Y la resonancia magnética proporcionaría información anatómicamente más detallada sobre la extensión de la enfermedad a los tejidos blandos y hacia la médula ósea. Aquí vemos un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de conducto auditivo interno. En este caso tenemos un herpes zóster óptico, también conocido como el síndrome de Ramsay-Hunt, y resulta de la reactivación de la infección latente del virus por varicela zoster a nivel del ganglio geniculado del nervio facial. Tenemos que si representa esta infección aproximadamente el 12% de todos los casos de parálisis de los nervios periféricos. Es rara en niños y afecta a ambos sexos por igual y suele ser unilateral. Clínicamente el herpes zóster óptico se presenta con otalgia, con vesículas auriculares, con parálisis facial periférica y en casos graves la afección del nervio vestibulococlear puede provocar pérdida auditiva neurosensorial y síntomas vestibulares. En esta imagen lo que observamos es una resonancia, potencialmente uno con contraste, con supresión grasa, que muestra un realce anormal del pabellón auricular y de los segmentos canaliculares y del nervio facial a nivel del nervio facial a nivel del tímpano. En cuanto a la policondritis recidivante, recordar que es una enfermedad sistémica inmunomediada caracterizada por episodios inflamatorios recurrentes en tejidos cartilaginosos ricos en proteoglucanos, incluido el cartílago elástico y hialino de la oreja, la nariz, el árbol traqueobronquial y otros sitios. En el 30% de todos los pacientes adultos con policondritis recidivante se encuentra asociada con otros trastornos autoinmunes, siendo la artritis reumatoidea la más común. Una causa importante de la mortalidad en estos pacientes es la traqueobroncomalacia, así como la cicatrización con colapso expiratorio irreversible del árbol traqueobronquial. Aquí observamos un paciente, una tomografía en ventana de tejidos blandos con contraste a nivel del hueso temporal y a nivel de la laringe subglótica, donde muestran un engrosamiento y realce del pabellón auricular. Y recordar de pronto que esto es un proceso que generalmente respeta el lóbulo de la oreja. En la imagen B observamos un engrosamiento anormal del tejido subglótico y también que puede llegar a causar la estenosis de la vía aérea. Y también observamos una fragmentación del cartílago cricoides. Continuando con las enfermedades inflamatorias, tenemos la fibrosis del canal medial
o atresa inflamatoria adquirida del conducto auditivo externa, y tenemos que es una condición adquirida benigna caracterizada por la formación de tejido fibroso en la parte medial del conducto auditivo externo, después de que el paciente ha tenido un cuadro de otitis crónica o de una cirugía o de radioterapia o de traumatismo. La vamos a encontrar bilateral hasta en el 50% de los casos. Los pacientes van a consultar por hipoacusia conductiva, por otorrea y por antecedentes de otitis crónica. Los hallazgos de imágenes incluyen un tapón de tejido blando a nivel del conducto auditivo externo, y vemos que el oído medio es normal. El diagnóstico diferencial va a ser la queratosis obturante, el colesteatoma y la retención de detritus o cerumen y tumores epiteliales. Observemos también que no vemos las paredes óseas, la cortical de las paredes óseas las vemos conservadas y no se observa ningún tipo de erosión. Aquí observamos una imagen por tomografía en ventana de hueso, donde se muestra una imagen de densidad de tejido blando que se apoya sobre la membrana timpánica con una superficie lateral en forma de media luna que llena la porción ósea medial del conducto auditivo externo, en este caso sería bilateral. Notemos que no hay erosión ósea o tampoco hay un ensanchamiento del canal óseo. La afectación bilateral se observa, como lo dije anteriormente, hasta en el 50% de los casos, y las imágenes no siempre tienen la capacidad de distinguir entre una fibrosis del canal medial del diagnóstico diferencial que hablamos anteriormente, que sería la queratosis obturante. Esta última pues se va a caracterizar también por ensanchamiento sutil del conducto auditivo. Miremos que el conducto auditivo se encuentra concordante en todo su trayecto. En cuanto al colesteatoma, tenemos que es una lesión que contiene queratina defoliante revestida por epitelio escamoso estratificado y que se asocia con periostitis asociada y erosión ósea. Los colesteatomas como tal pueden ser adquiridos, que se presentan hasta el 98% de los casos, o congénitos. Aunque se encuentran casi exclusivamente en el oído medio y las celdillas aéreas mastoideas, en casos raros pueden llegar a estar presentes en el conducto auditivo externo. Los factores predisponentes para el colesteatoma son la radioterapia, la cirugía, el traumatismo a nivel del canal, y también se ha informado que la estenosis o la obstrucción persistente del conducto auditivo externo puede llegar a causar colesteatoma del conducto auditivo externo. El diagnóstico diferencial clínico incluye neoplasias, condiciones inflamatorias o infecciosas como la queratosis obturante, la fibrosis postinflamatoria del canal medial y la otitis externa necrosante. En las imágenes por tomografía, el hallazgo típico es una masa hipoatenuante con erosión ósea y fragmentos óseos intralesionales. En resonancia, lo importante es que esta imagen que vemos por tomografía va a presentar restricción a la difusión y confirmaría el diagnóstico. Aquí observamos una imagen por tomografía en ventana de hueso, a nivel coronal, que muestra una masa de tejido blando que ocupa la porción ósea del conducto auditivo externo derecho, y observamos la erosión ósea en la pared inferior del canal. Esto sería un rasgo característico del colesteatoma. Este hallazgo es particularmente útil, las erosiones óseas, para distinguir el colesteatoma de otras lesiones como la queratosis obturante y la fibrosis del canal medial, ya que ninguna de estas dos van a causar erosión ósea. Continuando con las enfermedades inflamatorias infecciosas, tenemos la queratosis obturante, que es causada por una estimulación refleja simpática de las glándulas ceruminosas dentro del conducto auditivo externo,
lo que lleva a una hiperemia y a un taponamiento epidérmico. Esto da como resultado la acumulación de restos de queratina exfoliada sin un saco envolvente de epitelio escamoso estratificado dentro del conducto auditivo externo. Alguna vez se pensó que la queratosis obturante representaba el mismo proceso patológico que el colesteatoma, pero ahora se reconoce como una entidad separada. A diferencia del colesteatoma, la queratosis obturante ocurre en pacientes más jóvenes y suele ser bilateral, y se han descrito asociaciones con bronquiectasias y sinusitis. En las imágenes de tomografía vamos a ver un taponamiento o un tapón de tejido blando en el conducto auditivo externo con expansión del canal debido a la remodelación, pero sin erosión ósea local ni manchas óseas dentro de la masa, como se observa en el colesteatoma. Y aquí vemos una tabla donde vemos las principales diferencias entre el colesteatoma del conducto auditivo externo y la queratosis obturante. Esta es una imagen de un paciente con queratosis obturante. Aquí vemos una tomografía en ventana de tejido blando, donde se muestra una masa de atenuación de tejido blando que ocupa el conducto auditivo externo con efecto local y abombamiento de la membrana timpánica. Como observamos, como vemos, no se observa erosión ósea y hay una ligera expansión focal del conducto auditivo externo a nivel de la lesión. Esto es una queratosis obturante. En cuanto a las neoplasias benignas, tenemos la esostosis del conducto auditivo externa, que representa un engrosamiento óseo reactivo del conducto y que se cree secundaria a la exposición repetida al agua fría y al viento. Estas lesiones son típicamente elevadas, pueden llegar a ser bilaterales, múltiples y de base ancha, y afectan al hueso timpánico y también se le llama el oído del surfista. La esostosis difieren de los osteomas, que se consideran verdaderas neoplasias benignas, y los osteomas suelen ser unilaterales, solitarios, pedunculados y situados lateralmente dentro del conducto auditivo externo. Los osteomas se asocian con las líneas de sutura tímpano-escamosa y tímpano-mastoidea. Aquí observamos una imagen por tomografía con ventana de hueso coronal que muestra un crecimiento óseo y el engrosamiento del conducto auditivo externo de forma bilateral y simétrica. Y como lo ven, se observa un aspecto plano a nivel de las lesiones. La esostosis se conoce con frecuencia, como lo dije anteriormente, como el oído del surfista debido a su asociación con la exposición al agua fría y al viento. Aquí vemos un osteoma. Esto es una imagen en ventana de hueso coronal que muestra una lesión ósea expansiva del conducto auditivo externo en la unión entre la porción ósea y la porción cartilaginosa. Vemos que también presenta un material de tejido blando que llena la porción medial del conducto auditivo externo y representa la acumulación del cerumen debido a la obstrucción por parte del osteoma. En cuanto a las neoplasias benignas, tenemos las malformaciones vasculares venosas que como tal no son verdaderas neoplasias, como sí lo son de pronto el hemangioma infantil, y que es una neoplasia, el hemangioma infantil, que es una neoplasia vascular típica del recién nacido. En cuanto a la malformación venosa, son malformaciones endoteliales congénitas que resultan de errores en la morfogénesis vascular. Y la afectación del oído externo es rara, pero puede causar pérdida auditiva conductiva. Pueden manifestarse radiológicamente como lo vemos como masas lobulares o tubulares con trombos o flebolitos en su interior.
que se van a ver como pequeñas calcificaciones, sobre todo pues en la tomografía. Aquí observamos una imagen por resonancia coronal ponderada en T2 y ponderada en T1 con supresión grasa, que muestra una gran masa lobulada que surge del lóbulo. Aquí vemos el lóbulo superior, el lóbulo inferior de la oreja. Nótese los tabiques delgados, perdón, que surge del lóbulo inferior de la oreja. Aquí observamos los tabiques delgados y observamos también ante la aplicación del contraste endovenoso cómo presenta un realce centrípeto temprano y que después va a presentar un relleno completo del material de contraste en las imágenes posteriores. Aquí en la imagen C vemos una tomografía coronal en ventana de hueso, donde nos muestra los flebolitos que explicarían los focos hipointensos que vemos en la imagen por resonancia. Esta se catalogó como una malformación venosa de bajo flujo. En cuanto a las neoplasias malignas, tenemos que, del oído externo, tenemos que pueden ser primarias, con origen en la aurícula y el conducto auditivo externo, o secundarias, ya sea debido a una diseminación tumoral directa desde un sitio adyacente. Dentro de las primarias tenemos el carcinoma de células basales, que es la neoplasia cutánea maligna más frecuente, seguida del carcinoma de células escamosas y el melanoma. Otras neoplasias cutáneas malignas raras incluyen el linfoma y el sarcoma de Kaposi. Aquí observamos una imagen de un paciente con sarcoma de Kaposi comprobado por biopsia y tenía como un antecedente VIH, infección por VIH. Aquí observamos una imagen por tomografía en ventana de tejido blando que muestra una gran lesión de tejido blando infiltrante que realza y que surge de la aurícula derecha. En este caso, no fue adjuntada la imagen de una tomografía de tórax que mostraba múltiples consolidaciones paraquimatosis pulmonares bilaterales con la apariencia que ellos llaman en llama, que es también característica a nivel del sarcoma de Kaposi. En cuanto a la neoplasia maligna primaria del conducto auditivo externo, como lo mencioné, es menos frecuente que su afectación secundaria. El carcinoma de células escamosas representa la mayoría de los casos con inflamación crónica prolongada y la radioterapia previa puede llegar a ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. El carcinoma de células basales, el carcinoma adenoideo quístico y el adenocarcinoma ceruminoso son tumores malignos primarios del conducto auditivo externo que son menos comunes. Aquí observamos una imagen por tomografía en ventana de hueso axial, donde se muestra una masa de tejido blando infiltrante que presenta desestructuración y que se extiende desde el oído externo derecho hasta la base de cráneo. También vemos que hay invasión de los tejidos temporales fenoidal con fistulación hacia el seno esfenoidal derecho. Y en este mismo paciente, en una resonancia con supresión grasa ponderada en T1, con contraste muestra un realce de la masa y su extensión intracraneal. Vemos que la masa invade a la dura madre, al seno cavernoso y al lóbulo temporal. En cuanto al carcinoma adenoide quístico, esto es una tomografía con ventana de hueso que muestra una masa de tejido blando que linda con la membrana timpánica y que presenta un ensanchamiento del conducto auditivo externo. Lo podemos comparar con el contralateral. En la imagen B y C vemos una imagen por resonancia con supresión grasa ponderada en T1 y un mapa de coeficiente ADC donde muestra dos componentes distintos, uno medial y uno lateral. El componente lateral
presenta un AS alto y corresponde al carcinoma adenoide quístico. Y el componente medial, vemos que presenta una restricción, una difusión restringida, y vemos que presenta también una falta de la captación de contraste, como si lo presentara la imagen lateral. En este caso sería un colesteatoma secundario relacionado con la obstrucción y la alteración de la migración de la escamación epitelial. Esto es de pronto un ejemplo para mostrar cómo una tomografía, nada más vamos a ver una sola lesión, y en la resonancia vamos a ver dos tipos de lesiones, una que presenta realce y otra que presenta un colesteatoma, que pues lo diagnosticamos con la restricción a la difusión. La resonancia también permite evaluar la extensión tumoral a la articulación temporomandibular y a la glándula parótida, así como también a los tejidos blandos adyacentes al presentar el reemplazo de los tejidos grasos que normalmente son hiperintensos en T1 por un tumor que va a ser de intensidad de señal intermedia y que también muestra restricción a la difusión y realce con contraste. En cuanto a las neoplasias malignas, tenemos la osteonecrosis del conducto auditivo externo. Vemos que la radioterapia que se utiliza ampliamente como terapia primaria o complementaria en las neoplasias malignas de cabeza y cuello va a ser el causante de esta osteonecrosis, y cuando el campo de radiación incluye el hueso temporal, la osteoradionecrosis puede desarrollarse como una complicación tardía poco común, pero sí importante. Vemos que la porción ósea del conducto auditivo externo es la más afectada, posiblemente debido a la delgadez de la protección con la piel y al riesgo y a un riego sanguíneo desfavorable. Por lo general hay un periodo de latencia que va desde 1 a muchos años después de la finalización del tratamiento con radiación y antes de aparecer esta osteoradionecrosis, siendo los traumatismos y las infecciones las complicaciones que pueden llegar a presentar posterior a la presentación de la osteoradionecrosis. La tomografía, vamos a ver erosiones a nivel de la piel, de los huesos, vamos a encontrar secuestro, fragmentación ósea, captación de contraste, aire entre los tejidos blandos y líquido entre las celdillas mastoideas. Aquí observamos una osteoradionecrosis del conducto auditivo externo en un paciente con adenocarcinoma de parótida previo que fue tratado con resección quirúrgica y seguida con radioterapia 9 años antes. Aquí observamos una tomografía en ventana de hueso que muestra una osteoradionecrosis en la cabeza mandibular, y obsérvese también el secuestro óseo y la fragmentación a nivel de la cara posterior del conducto auditivo externo. A continuación vamos a ver algunas imágenes catalogadas como misceláneas dentro del paper. Esto es acordarnos que el estudio de imagen más apropiado para la evaluación debe elegirse sobre la base del material que se esté sospechando. Los materiales densos, como son el metal, el vidrio y la piedra, se pueden ver claramente en las radiografías, mientras que en las tomografías se considera el estándar de referencia para la obtención de imágenes de cuerpos extraños, lo que permite la focalización anatómica precisa de materiales hiperatenuantes o hipoatenuantes, incluido la madera y el plástico. Aquí observamos una imagen coronal por tomografía con ventana de tejido blando, donde muestra un cuerpo extraño hiperatenuante, específicamente era una semilla de frijol que oblitera el conducto auditivo externo y lo que lleva a la acumulación de cerumen proximal dentro del canal. Esto es continuando, vamos a hablar un poco del cerumen. Vemos que recordar que es una secreción producida por las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo, y el cerumen como tal tiene un papel protector a nivel del canal, papel lubricante, impermeabilizante y antibacterial. La presencia de cerumen es fisiológica, no patológica, y por lo tanto su presencia es asintomática como tal. La acumulación excesiva de cerumen puede llegar a obliterar y obstruir el conducto auditivo externo
y llegar a causar una impactación de cerumen, bloqueando el acceso a las estructuras del oído medio, oído interno, y provocando pérdida de la audición. Las imágenes nunca están indicadas para, para, para el diagnóstico de de la sospecha de cerumen, y solo cuando estemos pensando en algunas complicaciones. Las pistas a nivel de la imagen para ayudar a confirmar el diagnóstico de acumulación de cerumen a nivel del conducto auditivo incluyen la falta de adherencia a la pared y con un borde periférico que linda con el aire. Y esto puede llegar, en cuanto a la atenuación, depende de qué tan hidratado pueda llegar a estar el cerumen o qué tanto tiempo lleve el mismo. Aquí vemos una tomografía con ventana de tejido blando que muestra una imagen de densidad de tejido blando que llena el conducto auditivo externo con un borde de aire que rodea el cerumen, y obsérvese la ausencia de erosión o de remodelación de las paredes óseas. Y como lo dije anteriormente, la atenuación pues siempre debe comprobarse la atenuación siempre debe comprobarse en la imagen por tomografía con ventana de tejido blando, ya que el cerumen deshidratado será hiperdenso. Aquí observamos un cefalocele del conducto auditivo externo. El cefalocele del conducto auditivo del hueso temporal es una hernia del contenido intracraneal, meninges y cerebro hacia el oído medio, y puede presentarse también hacia las celdillas aéreas mastoideas o al vértice petroso, o rara vez al conducto auditivo externo, como es este caso. La causa del cefalocele del hueso temporal puede ser idiopática, iatrogénica o postraumática, y los defectos en el suelo óseo de la base lateral del cráneo pueden conducir a la hernia de las membranas meningias o del parénquima cerebral, que va a presentarse como un meningocele o meningoencefalocele, cualquiera de las cuales se denomina genéricamente cefalocele. Aquí observamos una tomografía en ventana ósea y una resonancia ponderada en T2 con supresión grasa, donde se muestra la herniación del contenido intracraneal a través del techo del conducto auditivo externo debido a un defecto óseo. En cuanto al granuloma de colesterol, los granulomas de colesterol son lesiones granulomatosas benignas causadas por la reacción de los tejidos a un cuerpo extraño. Entre los factores que se piensan que puede llegar a ser los causantes incluyen los problemas de drenaje, problemas de ventilación e inflamación de la mucosa que conduce a hemorragia y a formación de granulomas. El sitio más común de afectación es el vértice petroso, y la participación como tal del conducto auditivo externa es rara. Aquí observamos esta imagen. Esta diapositiva es una imagen por tomografía en ventana de hueso que muestra una masa con atenuación de tejido blando que ocupa la parte ósea todo el conducto auditivo externo izquierdo. Y por resonancia vemos una imagen axial ponderada en T2 con supresión grasa y una imagen potenciada ponderada en T1 que muestra una alta intensidad, tanto en T2 como en T1, compatible con un granuloma de colesterol que luego se comprobó quirúrgicamente. Finalmente, estas son el cuadro que ellos proponen para organizar las ideas en cuanto a algunas lesiones que podamos llegar a presentar a nivel del conducto auditivo externo. Muchas gracias. Cualquier inquietud, estoy a sus oídos para hacerla llegar.